Buen día a todos. Efectivamente, hoy vamos a platicar un poco de lo que es una importación y una exportación, el proceso más rápido o más dinámico que se pueda hacer para poder realizar una importación o exportación. Desafortunadamente, el tiempo no nos da para poder hacer una presentación más exhaustiva o entrar mucho en leyes, así que me iré brincando algunos artículos de fondo para no entrar en el fondo de la materia y ver una plática amena en donde todos los participantes tienen todo el derecho de participar, preguntarme alguna duda que tengan los que se dediquen a importar o los que se dediquen a exportar, o bien los que se encuentren en el medio activos realizando importaciones, exportaciones, todos los que estén interesados en la materia de comercio exterior y aduanas son bienvenidas sus preguntas y sus dudas para poder despejarlas. Bien, bienvenidos y bueno, me gustaría empezar con las normas jurídicas más relevantes en la materia jurídica de comercio exterior y aduanas. ¿Por qué? Porque no puedes pasar desapercibido algo que existe en territorio mexicano sin que exista en la ley. Recuerden que podemos crear diversas cosas, pero si no las reconoce nuestro derecho positivo o nuestra ley, pues no van a poder ser reales y no vamos a poder ejecutarlas en el ámbito económico y social. Por tanto, la primer ley que tenemos es la ley aduanera. La ley aduanera es la que te va a decir, bien como se llama este curso, el ABC de las importaciones y exportaciones, pues la ley aduanera es la efectiva para darte el ABC de una importación o exportación. ¿Por qué? Porque la ley aduanera contempla una definición que vamos a ver más adelante, que es el despacho aduanero. Con el despacho aduanero, tú vas a hacer una importación o exportación. El despacho aduanero es el que determina qué si puedes introducir a una mercancía y qué si puedes extraer de una mercancía de territorio nacional, es decir, una importación o una exportación. Por tanto, la ley aduanera nos va a decir cómo hacerlo y cómo llevar a cabo este despacho aduanero. La autoridad que rige hoy en día la ley aduanera y que administra las 50 aduanas de la República Mexicana, recuerden que antes teníamos 49, con este sexenio se suma una más, que es el aeropuerto Felipe Ángeles, y tenemos 50 aduanas hoy en día. Estas 50 aduanas van a determinar qué sí entra a territorio nacional y qué sale de territorio nacional. Eh, Más adelante vamos a ver cómo se dividen estas aduanas y cómo es que las administra la autoridad que es la ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas. Es hoy en día la autoridad máxima en materia aduanera y es quien va a administrar estas 50 aduanas, quien va a regir. Recordemos que se militarizaron las aduanas y cada una tiene su administrador dentro de ella, y estos administradores son generales del ejército o de la marina que administran las 50 aduanas y lo hacen a través de su personal esta administración. Bien, luego tenemos a la Ley de Comercio Exterior. La Ley de Comercio Exterior es la que nos va a indicar cómo se va a llevar a cabo el marco jurídico a nivel internacional, es decir, cómo voy a incentivar la economía nacional en las exportaciones principalmente. ¿Por qué en las exportaciones? Recuerden que la balanza comercial en materia económica en México, uno de los factores más importantes son las exportaciones. Y las exportaciones, ¿por qué? Porque permiten la entrada de divisas a territorio nacional. ¿Esto qué es? Por ejemplo, tenemos el turismo, que tenemos muchos lugares donde se puede llevar a cabo el turismo, entran extranjeros y dejan las divisas. Pues la exportación es lo mismo, pero en una sola operación se pueden dejar muchas divisas del extranjero. Por eso es que al Estado mexicano le interesan más las exportaciones que las importaciones. Aparte que con las exportaciones vas a tener una cadena de producción más amplia y vas a incentivar el empleo y los impuestos
internamente. ¿Por qué? Porque si tú vas a exportar un producto, te va a obligar a tener una planta productiva o manufacturera dentro del territorio nacional y eso va a incentivar que existan más empleos, más economía y pagues más impuestos al gobierno y con esto la entrada de divisas. Por eso se encarga de incentivar esas exportaciones la ley de comercio exterior. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de programas de fomento a la exportación. Uno de los más conocidos programas de fomento a la exportación es el programa IMEX. El programa IMEX es muy conocido principalmente porque somos uno de los estados que cobramos mayor relevancia en la industria automotriz. Somos el número 2 a nivel internacional. Por tanto, la industria automotriz en México deja muchas remesas, deja el que puedan entrar bastante inversión a territorio nacional. Ahora que está de moda el nearshoring, pues una de las industrias que se va a incentivar más es la industria. De por sí ya está incentivada, pero con esta nueva política exterior se va a incentivar más la industria automotriz. ¿Esto qué trae? Pues mayores empleos, mayor economía, amplitud y mayores exportaciones. Por tanto, el programa IMEX es uno de los que más beneficia a toda la industria automotriz. ¿Por qué? A grosso modo, para que entiendan, digo, los que ya saben y los que no, generalmente de lo que se trata el programa IMEX es importo insumos de diferentes países. Pongo, por ejemplo, la industria automotriz, un automóvil, yo voy a traer llantas, el motor, las puertas de diferentes países, pero siempre y cuando sean de la misma región o bien de otros países, ya que los importé temporalmente, posteriormente los voy a manufacturar o los voy a transformar. ¿En qué los voy a transformar todos esos insumos? Pues en un bien final que va a ser el auto. Y ese auto posteriormente se va a exportar al extranjero. ¿A dónde se va a exportar? Pues a Europa, a Asia, a Sudamérica, dependiendo. Y ese es el juego del programa IMEX, importar temporalmente insumos, hacerles una transformación o una manufactura y después exportarlo al extranjero. Así incentivas las importaciones temporales, incentivas la manufacturera, incentivas las exportaciones. Por eso es que es un gran programa IMEX que hoy en día se sigue aplicando en las grandes industrias. Luego tenemos a la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Esta ley nos va a indicar cuál es la fracción arancelaria que le corresponde a mi mercancía. Por ejemplo, yo quiero importar computadoras. Si quiero importar computadoras, tengo que recurrir a esta ley para saber cuál es su fracción arancelaria. Y esta ley me va a indicar en unos dígitos, que hoy en día la fracción arancelaria se compone de 10 dígitos, es decir, yo voy a recurrir a la ley y me va a decir, tu computadora va en la fracción 20, 10, 50, 00. Esa fracción arancelaria, ¿para qué me sirve a mí saber cuál es la de la computadora? Porque me va a indicar qué impuestos voy a pagar y qué regulaciones debo de cumplir. Las regulaciones más adelante vamos a ver qué son. Y los impuestos que debo de pagar, por eso se llama la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Ahorita vamos a ver que no solamente se pagan impuestos al comercio exterior. Los dos impuestos al comercio exterior es el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. Entonces son dos impuestos. Si yo voy a importar, tengo que ver si mi mercancía está sujeta a ese impuesto general de importación. Y si yo voy a exportar, tengo que ver si mi mercancía está sujeta a ese impuesto general de exportación.
Bien, y luego tenemos las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Estas reglas son procedimentales. Volvemos al mismo término del ABC del comercio exterior. Estas reglas me van a decir los pasos de cómo hacer las cosas. Ya vimos que la ley aduanera nos define qué es y cómo, pero las reglas son más específicas, es decir, te van a decir los pasitos para poder hacer el despacho aduanero, para poder llenar un pedimento, para saber qué tengo que hacer para poder importar. Es decir, son las reglas del juego que tienes que seguir para poder seguir una importación y exportación. Y ya ven que se acuerdan que les dije que nada más teníamos al comercio exterior dos impuestos, que era el impuesto general de importación y era el impuesto general de exportación. El, la Ley Federal de Derechos, esta va a amparar un derecho que se paga en materia aduanera. ¿Cuál es? El famoso DTA, Derecho de Trámite Aduanero. El derecho de trámite aduanero es un derecho que se paga al gobierno federal con la justificación. Acuérdense que todos los impuestos y todos los derechos que se pagan al gobierno federal deben de estar justificados del por qué no lo cobran a los ciudadanos. Este derecho de trámite aduanero está justificado porque es el que se va a pagar a el fisco con el fin de que el gobierno federal mantenga la infraestructura de las aduanas. ¿Qué quiere decir esto? Este DTA que se paga conforme a la Ley Federal de Derechos es el que se va a cubrir para poder tener las aduanas que tenemos en los puertos marítimos, para poder tener las aduanas en aéreas, como fue el Felipe Ángeles, seguramente tomó presupuesto de DTA para poder subsistir como una aduana nueva. Eh, Todo a esas arcas del gobierno se va este derecho de trámite aduanero. Que más adelante vamos a ver que en la valoración aduanera es criticado este DTA. ¿Por qué es criticado este DTA? Hay otro derecho que se paga en la importación y exportación que se llama la prevalidación. La prevalidación es concesionada a un particular, que este particular la cobra con el fin de ver que tu pedimento tenga todos los campos llenados. Se supone que debería de ser una revisión del saber si estás bien o está mal llenado tu pedimento. Sin embargo, lo único que hace el sistema es saber si tienes todos los campos llenos del pedimento. Si tienes todos los campos llenos, se prevalida y listo. Esa prevalidación tiene un costo de 240 pesos hoy en día por pedimento. Entonces, tal vez no es oneroso para una sola persona o para una empresa, pero por muchos pedimentos y por todos los pedimentos que se validan en toda la República Mexicana, pues sí llega a ser un valor cuantioso a comparación del DTA. Entonces, los ciudadanos critican el a dónde va ese dinero de la prevalidación y a dónde va el dinero del DTA. Es decir, es una diferencia muy abismal. Tienes el DTA que te alimenta la infraestructura, pero aparte tienes la prevalidación. Y por eso llega a ser criticado este derecho de trámite aduanero por tener otro derecho ya que subsana esa parte. Entonces tendrías dos derechos que estás pagando por esas importaciones y exportaciones. Ese DTA vamos a ver que se determina, la fórmula es valor en aduana por el 8 al millar. Es decir, si yo tengo un valor en aduana de 1 millón, ese millón lo voy a multiplicar por 0.008 y el resultado que me arroje es el derecho de trámite aduanero que debo de pagar. Sí, ¿sabes qué? Pensé que alguien tenía alguna duda. ¿No? No. Ok, entonces a eso se refiere la Ley Federal de Derechos.
Y posteriormente tenemos la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Es la famosa ley del IEPS. La ley del IEPS, yo le digo que fue una ley creada para desincentivar. ¿Por qué para desincentivar? Porque la ley lo que busca es precisamente, eh, pues, quitar todos esos productos que afectan a la salud pública. ¿Qué es esto? Si se fijan, todos los productos que tienen o están con este impuesto son los que hacen daño a la salud, como son los alimentos que tienen muchas grasas saturadas, que tienen exceso de azúcar, que tienen exceso de sodio, el cigarro, las bebidas alcohólicas. Todos estos productos son los que van a estar sujetos al pago de IEPS. La justificación del gobierno es esa, desincentivar su consumo. Es decir, una cajetilla de cigarros debería de ser mucho más barata, pero por el IEPS que le ponen tan alto, siempre cada año está incrementando su valor con el fin de desincentivar que la población compre una cajetilla de cigarros. Ese es el objetivo principal del IEPS. La otra parte del IEPS también está en que también los hidrocarburos están sujetos a IEPS. ¿Cuáles son esos hidrocarburos? La gasolina, el petróleo, todo eso también está sujeto al pago de IEPS. Entonces, no nada más desincentiva todo lo que va a la salud, sino también la parte de hidrocarburos. Y luego tenemos la ley del IVA, la famosa ley del IVA que ya todos conocemos. El IVA lo pagamos inclusive no en comercio internacional, sino en comercio local, o sea, nacional. Y esta ley del IVA, el IVA, pues todos sabemos que es el 16%. Siempre va a ser, también en las importaciones es el 16%. Si tú vas a realizar una importación, de una vez contempla que vas a pagar el 16% de ese valor de esa mercancía. Si tu mercancía te costó 1 millón de pesos, pues vas a pagar 16% de ese 1 millón de pesos. El IVA siempre está sujeto a las importaciones. Y luego tenemos la ley del impuesto sobre automóviles nuevos, la ley del ISAN. Ojo, sobre automóviles nuevos, no los que ya son de años anteriores. Ahorita está otra vez de moda importar autos americanos seminuevos. Esos no están sujetos a esta ley del ISAN, solamente los automóviles nuevos. ¿Por qué? Porque acuérdense que también las automotrices, a pesar de que aquí se manufactura o se crean automóviles, pues sin embargo también tenemos autos que vienen del extranjero para poder internarse a territorio nacional de Japón o de Alemania o de Estados Unidos. Esos autos nuevos que traen las automotrices son los que están sujetos a la ley del impuesto sobre automóviles nuevos. Y luego tenemos el Código Fiscal de la Federación. Acuérdense que la materia aduanera y la materia de comercio exterior es una rama especializada del derecho fiscal. ¿Por qué? Porque es una orden de derecho público. ¿Por qué de derecho público? Porque intervienen autoridades, es decir, la autoridad y el Estado. El Estado, a través de sus autoridades, es como administra las aduanas y lo hace con los que se dedican al comercio exterior y aduanas. Entonces, el Código Fiscal de la Federación va a entrar en materia supletoria. Todas las leyes tienen una materia supletoria que las auxilia cuando no encuentras la respuesta en esas leyes. En este caso es el Código Fiscal de la Federación quien va a ser de materia supletoria ante la ley aduanera y la ley de comercio exterior. Y bueno, también más importante, los tratados de libre comercio. Acuérdense que estamos sujetos a los tratados de libre comercio principalmente
el TEMEC es el que nos va a auxiliar en, eh, en los tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque el TEMEC es el que tenemos el mayor intercambio comercial con América del Norte. A pesar de que existan ya muchas importaciones de China o de Asia, seguimos teniendo el 70 o el 80% de intercambio comercial con Estados Unidos. Entonces, ese tratado es muy importante para nosotros y cobra mayor relevancia. Todos los tratados que tenemos celebrados con la Unión Europea, con Sudamérica, con Estados Unidos, con Canadá, con los Países Bajos, con todos esos países, el que más se utiliza es el TEMEC y hoy en día se busca que se activen todos los beneficios de TEMEC con la actual administración. Esperemos que así sea para poder tener mayores beneficios y un mayor intercambio comercial. Las regulaciones y restricciones no arancelarias las vamos a ver más adelante, que les decía que son básicamente los permisos que necesitas para poder importar o exportar una mercancía. Los programas de fomento a las exportaciones, tenemos el programa IMEX, les decía que este es uno de los más importantes, y de ahí se derivan todos los demás programas que incentivan las exportaciones, como PROSEC, Regla Octava y DROVAC. Todos estos programas van a ayudar a que tú realices mayores exportaciones y tengas una mayor retribución económica, pero el principal es IMEX. Bien, aquí nada más voy a decir generalidades para no entrar al fondo y poder adelantarnos a la parte medular. Eh, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos siempre va a estar por encima de cualquier ley, eso ya es bien sabido, que está por encima inclusive de los tratados de libre comercio y de las leyes federales. ¿Esto por qué vale la pena mencionarlo? Aunque la ley aduanera nos diga algo que se establece que no se puede, si la Constitución no lo permite, nada va a estar por encima de esa Constitución, ni los tratados. Los tratados deben de sujetarse a los derechos fundamentales que tenemos como ciudadanos para poder regir aquí en territorio nacional. El artículo 31 constitucional que nos habla de ese principio de tributación, recuerden que es el principio que justifica al Estado para cobrar todos estos impuestos que acabamos de ver en una importación y exportación. El artículo 73 constitucional es la facultad del Congreso para gravar el comercio exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que la Cámara de Senadores y de Diputados se reúnen para poder crear aranceles nuevos para las importaciones y exportaciones. Luego, el artículo 76 constitucional es la facultad del Senado para analizar la política exterior y aprobar tratados internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los senadores son los indicados para poder salir al extranjero y renegociar o negociar nuevas políticas en los tratados internacionales. Y el artículo 89 constitucional nos establece que es la facultad exclusiva del presidente de la República para crear aduanas, y lo vimos reflejado en este sexenio. El presidente de la República creó el aeropuerto Felipe Ángeles y por tanto se creó una nueva aduana. Ahí, como pueden observar, no tiene que pedirle la aprobación ni del Senado ni de la Cámara de Diputados, simplemente él aprueba su aduana. ¿Por qué? Porque lo faculta la Constitución a través del 89 constitucional. Y luego tenemos el artículo 131 constitucional, que es la facultad exclusiva de la Federación para gravar el comercio exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que las medidas de regulación y restricción no arancelarias, que vuelvo, insisto, lo vamos a definir más adelante, son exclusivas del Ejecutivo Federal y del Senado
para poder establecerlas en todos los importadores y exportadores. Bien, y ahora sí llegamos a un punto que me interesa demasiado, que es esta definición de despacho aduanero. Los que nos dedicamos a la materia de comercio exterior y aduanas, es fundamental que nos sepamos este concepto. ¿Por qué? Porque este concepto es el que te va a dar el, vamos, para poder regir dentro de las 50 aduanas o poder tener un buen ámbito de aplicación. Hoy en día no critico a mis colegas, pero hay muchos colegas que dicen, yo me certifiqué en logística internacional y yo tengo certificación en el extranjero de que puedo hacer un buen ¿cómo le llaman hoy en día? El trading, o que pueda hacer una buena planeación logística a nivel internacional, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa si no haces un buen despacho aduanero en territorio nacional? Toda esa operación logística que hiciste muy bien y muy bonita y para que llegara tu producto a territorio nacional o bien llegar al extranjero, si no tienes un buen agente aduanal que te asesore o un buen asesor en comercio exterior que te dé las formalidades de cómo realizar un despacho aduanero, definitivamente tu mercancía no va a poder ingresar a territorio nacional y todo lo que hiciste bien o esos pasos del ABC, si hiciste bien el paso A, pero no hiciste bien el paso B, pero no haces bien el paso C, que sería el despacho aduanero, tu mercancía no va a llegar a su destino final. Por tanto, el despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional. Si se fijan en este primer renglón, en donde decimos conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías, estamos definiendo la importación, porque nos estamos refiriendo a la entrada de mercancías a territorio nacional. Y luego, y a la salida de este. ¿Cómo sería la salida de este? Pues una exportación. Es decir, primero la entrada, luego la salida, que sería una exportación, que de acuerdo con los diferentes tráficos. ¿Cuáles son esos diferentes tráficos? Los diferentes tráficos que tenemos es el aéreo, el marítimo, el ferroviario, el terrestre, el fluvial, otros medios de conducción y la vía postal. Esos son los diferentes tráficos que tenemos. Marítimo, pues marítimo porque entra por las aduanas marítimas de los puertos. Terrestre principalmente se utiliza en las aduanas fronterizas, que sería el norte y el sur. Aéreo en las aduanas interiores, que es los aeropuertos, y el ferroviario, que también entraría en las interiores, que es la aduana de Pantaco, por ejemplo. En Querétaro también tenemos ferro que conecta para poder despachar. En, en Lázaro, de Lázaro Cárdenas, para que baje a la Ciudad de México. Esas serían otras aduanas interiores ferroviarias. Fluviales son las que bajan por conductos abajo del agua. Esto es que por ductos viaja el petróleo que se exporta a América del Norte. Y luego otros medios de conducción son los que tenemos, por ejemplo, la energía o los gases, que igual viajan por tubos para poder ser trasladados a su destino final, principalmente con Estados Unidos. Y la vía postal, que sigue existiendo en la ley, y la vía postal es la que usamos de Cepomex. La reconoce la ley, no es porque yo la quiera seguir mencionando, sin embargo, la verdad es que no la recomiendo. Si es muy barata, es barata. Hay muchos que si tú haces tu pedido en Marketplace de Amazon, los que ya conocemos, pues puede ser que hasta te regalen el envío porque es muy barato el servicio de Cepomex. Sin embargo, es muy malo el servicio. Se tarda en llegar, no
te responden, no te atienden, no hay una atención personalizada como lo sería DHL, Federal Express, UPS, las de mensajería que ya conocemos, a diferencia de Cepomex. Entonces, yo no lo recomiendo mucho, sin embargo, lo sigue reconociendo la ley. Y los regímenes aduaneros. Acuérdense que los regímenes aduaneros que tenemos son bastantes. El primero de ellos es la importación y exportación definitiva. Es decir, importación definitiva, la mercancía se va a quedar aquí en territorio nacional para que sea vendida. Exportación definitiva, voy a mandar la mercancía al extranjero para que sea vendida. Y luego tenemos los otros dos regímenes que sería importación y exportación temporal. Importación temporal, voy a traer una máquina solamente un momento para ver, para enseñarla en una exposición, para ver si se vende o no se vende. O voy a importar temporalmente algunas piezas para poder ensamblar algo y posteriormente lo retorno. O bien voy a traer la Fórmula 1 y solamente va a estar por el evento y posteriormente se regresa al extranjero. Esa es una importación temporal. Una exportación temporal, va a haber una exposición de la cultura maya en un museo de Francia, pues mando las piezas al Museo de Francia, pero no se van a quedar ahí, solamente van a estar durante lo que dure la exposición y posteriormente las regreso a territorio nacional. Esa sería una exportación temporal. Y posteriormente tenemos el régimen de depósito fiscal. El régimen de depósito fiscal es cuando yo traigo una mercancía, pero no tengo espacio para almacenarla. O se me olvidó tramitar la regulación y no tengo la regulación. O no tengo ahorita dinero para los impuestos para poderla liberar de la aduana y me voy a capitalizar en unos meses. ¿Qué es este régimen de depósito fiscal? Llega mi mercancía a territorio nacional y la guardo en un almacén por un determinado tiempo. ¿Hasta cuánto tiempo? Hasta 2 años. Entonces la puedo tener ahí almacenada, obviamente con un precio preferencial dependiendo el almacén, y ahí la resguardo y cuando yo esté preparado para poderla vender o retirar de ese depósito fiscal, pues solamente cambio el régimen a una importación definitiva y así ya pueda ser comercializada. Ese es el depósito fiscal. Luego tengo el recinto fiscalizado estratégico. El recinto fiscalizado estratégico es uno de los regímenes más fuertes, más complejos. Complejos, ¿por qué? Porque es muy difícil realizarlo. Son muy pocos los almacenes que tienen el recinto fiscalizado estratégico. ¿Por qué? Porque es muy dura la autorización por parte de la autoridad. Sin embargo, en este recinto fiscalizado estratégico, hagan de cuenta que es otra aduana, es un almacén grandote en el cual puedes realizar todos los regímenes aduaneros que te acabo de mencionar. Es decir, puedes hacer una importación definitiva, puedes hacer un depósito fiscal, puedes hacer una temporal, puedes hacer una transformación, puedes hacer una elaboración, etcétera. Todo en un mismo lugar lo puedes hacer. Por eso es que es tan rentable, pero a su vez se necesita mucha inversión para obtener una autorización de recinto fiscalizado estratégico. Y luego tenemos el recinto para la elaboración, transformación y reparación de mercancías. Este es más noble obtenerlo y principalmente quien utiliza este tipo de régimen es la industria automotriz, precisamente porque importan, transforman, elaboran, reparan en un mismo lugar, en un mismo almacén y posteriormente lo retornan al extranjero. Ese sería el ejemplo de los regímenes aduaneros. Si se fijan, de este concepto ya llevamos desprendidos los diferentes tráficos y los diferentes regímenes aduaneros. Ya llevamos 3 conceptos en uno solo. Establecidos en la ley aduanera, que se deben de realizar en la aduana las autoridades aduaneras. ¿Quiénes son esas autoridades aduaneras? Se los dije en un inicio, la ANAM.
La Agencia Nacional de Aduanas es quien va a determinar si tu mercancía ingresa a territorio nacional o si tu mercancía sale de territorio nacional. Bien, y esto sería las autoridades aduaneras. Los consignatarios, estos son las figuras que debes de ubicar en una importación o exportación y quiénes son los que participan en el despacho aduanero de las mercancías. Los consignatarios son los que vienen en tu documento de transporte. Hay algo que se me olvidó mencionarles. Dependiendo el tráfico que vas a utilizar, si es un tráfico marítimo, vas a utilizar algo que se llama conocimiento de embarque o Bill of Lading. Este Bill of Lading o conocimiento de embarque es tu documento de transporte que te da la naviera para amparar tu mercancía de que viajó de China a México, y ese documento es tu comprobación del tráfico marítimo. Y tenemos la guía aérea o el Webill. Quien ha pedido por Amazon o por alguna marketplace, seguramente le han mandado su guía aérea de que el número de que va a llegar tal día. Esa guía aérea es en materia aérea que se utiliza ese documento de transporte. Y en transporte terrestre tenemos la carta aporte. La carta aporte el gobierno la hizo obligatoria ya hace 2 años. Antes solamente era opcional, si querías la llenabas, si no, no. Pero hoy en día ya es un requisito indispensable para que tu mercancía viaje en las diferentes carreteras federales del país, inclusive dentro de algún estado. ¿Por qué? Porque esta carta aporte va a amparar la mercancía que trae el transportista y que se está llevando por todas las ciudades o por todas las carreteras federales, y que va a amparar de dónde salió y cuál es su destino final. Y esta carta aporte ya te obliga a timbrarla, así como timbramos los FDIs, los comprobantes fiscales digitales. También la carta aporte hoy en día se debe de timbrar para que tenga validez oficial. Entonces, si tú traes una carta aporte llenada nada más, no va a tener validez si no la timbras eh, dentro del sistema como una factura. Vuelvo a repetir, solamente así va a ser válida tu carta aporte. A eso se refiere en transporte terrestre. Y el consignatario es aquella persona, no necesariamente el dueño de la mercancía. Supongamos que ustedes venden en e-commerce, pero están en su casa, no tienen una bodega. Entonces, todos sus productos lo mandan a una bodega o rentan un espacio en algún lugar en donde quieren que les llegue toda su mercancía. ¿A quién van a poner de consignatario en ese documento de transporte? Pues al almacén en donde va a llegar su mercancía. Y ese va a ser el consignatario, no ustedes necesariamente. Simplemente el consignatario es a quien le va a llegar la mercancía. O bien, supongamos que ustedes usan el flete aéreo o marítimo, pero lo hacen a través de un famoso forwarder. Forwarder, ¿quiénes son? Son los que rentan los espacios de las líneas navieras, de las líneas aéreas o de las líneas terrestres. No son dueños ni de los barcos, ni de los aviones, ni de los camiones. Simplemente lo que hacen ellos es rentar un espacio de todos ellos para poder tener clientes en donde a ellos los transportistas les dan tarifas preferenciales, y como les dan tarifas preferenciales, pues lo venden con importadores y exportadores y le dan el servicio es importador y exportador, y a veces el que aparece como consignatario pues es el mismo forwarder. Y luego tenemos al destinatario. El destinatario, lo mismo, puede ser el almacén donde va a llegar tu mercancía o tú mismo, tu nombre como persona física o como persona moral al que va a llegar la mercancía. Y luego tenemos al propietario. El propietario sí es quien pagó por esa mercancía. Literal es a nombre de quien sale la factura. Es quien pagó, quien hizo la transferencia,
por el pago de esa mercancía. El poseedor, el poseedor, acuérdense que en este despacho aduanero vas a necesitar forzosamente la figura de un agente aduanal. Sin duda, todos necesitan un importador, un exportador, la ayuda de un agente aduanal. Y no porque, más bien porque no es opcional, es obligatorio. Tú para poder hacer un pedimento y liberar tu mercancía, forzosamente requieres de un agente aduanal. Y ese agente aduanal es una persona física autorizada hoy en día por la NAM para que pueda hacer las gestiones de despacho aduanero y liberar tu mercancía. Y a cambio de eso tú le pagas unos honorarios a ese agente aduanal. A eso se refiere ese poseedor. Acuérdense que la posesión no es lo mismo que la propiedad. Decíamos, quien pagó por la mercancía es el propietario de esa mercancía, pero el agente aduanal no es el propietario de esa mercancía, simplemente tiene en posesión esa mercancía un determinado tiempo en lo que libera esa mercancía de la aduana. Ahora bien, acuérdense de estos conceptos, propiedad y posesión. Propiedad es que ya eres dueño de esa mercancía. Y posesión es el uso y goce, disfrute por un tiempo determinado, es decir, solamente por un tiempo yo voy a tener la posesión. ¿Esto para qué sirve? Para deslindar responsabilidades. Imagínense que pasa una contingencia dentro de la aduana, no sé, que se cayó un montacargas y afectó tu mercancía. En ese tiempo que está dentro de la aduana, ¿de quién es la responsabilidad? Pues del agente aduanal. El agente aduanal es el que es responsable en ese momento de la mercancía. Por eso él es el poseedor de esa mercancía en ese momento. Y luego tenemos al tenedor de la mercancía. El tenedor de la mercancía viene siendo el transportista que te va a entregar la mercancía en tu bodega o en tu domicilio fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que el transportista en el transcurso de la aduana al destino final, que es tu bodega, él es el responsable de esa mercancía para entregártela. Y él es el que asume ese riesgo en ese transcurso. Ahora, ahí es donde deslindas responsabilidades. Quien contrata al transportista, si es el agente aduanal, pues él es responsabilidad compartida. Si tú fuiste quien contrataste al transportista para llevar tu carga, la responsabilidad es compartida entre el importador y el transportista. Para eso es lo que sirve deslindar quién es consignatario, quién es destinatario, quién es propietario, quién es poseedor y quién es tenedor, precisamente para saber a quién le voy a echar la culpa, es decir, para deslindar esas responsabilidades de cada uno. Y los remitentes en las exportaciones, el remitente pues es quien va a recibir la mercancía que estás mandando al extranjero empleando el sistema electrónico aduanero. El sistema electrónico aduanero, acuérdense que es la interfaz de comunicación electrónica entre los importadores, exportadores y la autoridad. Es decir, yo a través de ese sistema le voy a transmitir a la autoridad todos los datos, los pedimentos, los documentos, todo lo que yo le voy a transmitir a esa autoridad, lo voy a hacer a través del sistema electrónico aduanero. Y aquí les pongo unos pequeños dibujos o recuadro de cómo ilustrar el despacho aduanero. Decíamos que al importador o al exportador, este importador o exportador es quien va a utilizar el diferente tipo de tráfico. Si voy a usar marítimo es porque tengo mucho tiempo, no me urge la mercancía y quiero un transporte barato. Entonces uso el tráfico marítimo o bien porque es mucha cantidad, es mucho peso y pues necesariamente tiene que viajar en un contenedor.
Y luego tenemos el tráfico aéreo. En el tráfico aéreo, pues tenemos la rapidez, la agilidad, me urge esa mercancía, sé que es caro, pero ya me urge esa mercancía, no traigo mucho volumen, no es muy pesado, puedo usar el tráfico aéreo o es algo muy pequeño y es algo muy costoso, pues lo tengo que mandar aéreo o es algo muy delicado, lo tengo que mandar aéreo. Y luego tenemos el terrestre, que el terrestre pues es principalmente porque no está muy lejos, lo voy a mandar a Estados Unidos o viene de Estados Unidos y me sale más barato y no son muchos días de tránsito porque no estamos tan lejos, entonces puedo usar el tráfico terrestre. Esos son los tipos de tráfico que vamos a utilizar. Y luego el recinto fiscal es lo mismo que decir aduana. Cuando ustedes digan, ¿qué es el recinto fiscal? Pues precisamente es la aduana. Es el espacio geográfico o es el espacio físico que ocupa la aduana, o son los metros cuadrados que ocupa una aduana dentro de un territorio. En esa aduana, yo como importador o exportador, si ustedes también han viajado al extranjero, se han fijado que como pasajeros, cuando llegas a territorio nacional, te hacen activar el famoso semáforo. Ese semáforo, si te arroja un color verde, es desaduanamiento libre, es decir, que no te van a revisar. Y si te toca un color rojo, quiere decir que sí te van a revisar exhaustivamente, es decir, que van a sacar tus mercancías y van a ver si no traes alguna mercancía que esté sujeta a pago de impuestos o alguna regulación, o bien una mercancía prohibida. A eso se refiere ese famoso semáforo. El semáforo técnicamente se llama el sistema aleatorio. Este sistema aleatorio es el que va a determinar si tienes una revisión o no. Si no tienes una revisión, se le llama desaduanamiento libre, se va tu mercancía. Si sí tienes una revisión, se llama reconocimiento aduanero. Y este reconocimiento aduanero va a ser revisar exhaustivamente tu mercancía para ver que sí funciona, bueno, que sí coincida con la mercancía, con lo que transmitiste documentalmente. ¿Qué pasa si en el reconocimiento aduanero tienes una revisión y la autoridad detecta alguna irregularidad, que no pagaste aranceles adecuadamente, que no clasificaste adecuadamente, que no cumpliste regulaciones adecuadamente? Te va a iniciar facultades de comprobación y aquí es donde empiezan los problemas en materia aduanera. Si tienes un problema, ¿qué va a hacer la autoridad? Te va a retener tu mercancía, es decir, te la va a embargar precautoriamente. Este embargo precautorio tiene un nombre que se llama PAMA. ¿Por qué PAMA? Porque es un procedimiento administrativo en materia aduanera. Este procedimiento administrativo en materia aduanera es que la autoridad va a guardar tu mercancía hasta que tú no desvirtúes eso legalmente y le compruebes que todo está bien. La aduana lo va a retener ahí. Si tú le compruebas a la aduana que todo está bien, te va a devolver tu mercancía, o bien si le peleas a través de los diferentes medios de defensa, que es el recurso de revocación, el juicio contencioso administrativo, el amparo directo o indirecto, con esos medios de defensa, si tú le compruebas a la autoridad que tú tienes la razón, pues no va a tener de otra más que devolverte y pagarte esa mercancía con actualizaciones y recargos. Pero si es al revés y tú perdiste y no le pudiste desvirtuar a la autoridad, se va a quedar tu mercancía, te va a cobrar un crédito fiscal con actualizaciones y recargos. Entonces ahí es donde la parte fea del comercio exterior, en donde si no cuidamos bien hacer las cosas, imagínense un importador que apenas comienza y que es su primera inversión y es su primer contenedor, si la aduana lo detiene con un procedimiento así, pues definitivamente no le van a quedar ganas a ese inversionista de volver a hacer comercio internacional. Si es una empresa ya hecha y derecha y que maneja muchos contenedores e importaciones, pues no le va a impactar tanto en su operación. Pero insisto, si es alguien que apenas comienza en el comercio, pues sí debe de tomar sus precauciones para poder no caer en estas incidencias y que no tenga un trago amargo
del comercio exterior y de las aduanas. Estos son los documentos que tú debes de tener en una importación o en una exportación. En una importación debes de tener la factura comercial. Acuérdense que ¿cómo voy a acreditar que soy propietario de esa mercancía? Con la factura comercial. ¿Cómo voy a comprobar que esa mercancía si viene de China o si viene de Estados Unidos o si viene de Europa o si viene de Sudamérica? Con el documento de transporte. Lo que decíamos, el conocimiento de marca, la guía aérea. Mira, aquí está la guía aérea de que sí viajó en DHL de Estados Unidos a México. Y luego los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, que son los permisos, que vamos a ver más adelante. Y luego el certificado de origen. ¿El certificado de origen para qué sirve? Para no pagar el impuesto general de importación que veíamos al inicio. Acuérdense que son dos los impuestos al comercio exterior, el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. Tú vas a usar el impuesto, perdón, el certificado de origen para poder amparar que tu mercancía viene del extranjero y que es un país con el que tienes tratado de libre comercio, por ejemplo, con el TEMEC. Si tu mercancía viene de Estados Unidos o de Canadá y tú le demuestras a la autoridad que viene de alguno de esos países y exhibes tu certificado de origen, pues no vas a estar sujeto al pago de ese impuesto general de importación. Y luego tenemos el depósito en cuenta de manera de garantía, que es básicamente cuando los precios estimados. ¿Qué son los precios estimados? Yo quiero traer tela del extranjero o juguete. Está muy barato en China, pero resulta que el gobierno mexicano ya estableció un precio en esas mercancías. Toda la mercancía no puede valer menos de $5 por pieza. Y si a ti te lo dieron en $3 en China, pues ni modo, tienes que abrir un depósito en cuenta banera para amparar esos $2 de diferencia, porque todo tiene que costar mínimo $5 si quiere ingresar a territorio nacional. Estoy hablando al aire, ¿eh? No son datos ciertos lo de los $5. O sea, cada mercancía a veces tiene precios estimados, hay otras mercancías que no. ¿Cuáles iban a tener precios estimados? Las mercancías más sensibles, tela, juguete, acero, todas esas sí van a tener un precio estimado. Si no, no vas a tener un precio estimado y no vas a utilizar el depósito en cuenta aduanera de garantía. Y luego en exportación vas a usar la factura comercial que van a amparar igualmente cuánto valió esa mercancía y quién es el propietario. Y aquí son menos el documento de los permisos. Esas regulaciones y restricciones no arancelarias que van a cumplir, que bueno, van a exhibir que esa mercancía sí cumplió con los permisos y los registros adecuados. Y aquí pasamos con la ventanilla única de comercio exterior. Acuérdense que la ventanilla única de comercio exterior se creó con el fin de que ya no fuéramos una aduana de papel. ¿Qué quiere decir esto? Que hace unos años las aduanas se desgastaba mucho papel, es decir, se gastaba demasiado. ¿Por qué? Porque a todo le tenías que sacar copia, al pedimento, a las regulaciones, a los certificados de origen, a los documentos de transporte. Tú ibas a la aduana y salías con un bonche mínimo de 40 hojas, 50 hojas, y no solo eso, te pedían a veces 3 juegos, 4 juegos, 5 juegos. Entonces era mucho gasto en fotocopiado, en papel, que estamos nosotros en la Organización Mundial de Aduanas. La Organización Mundial de Aduanas, parte de lo que se encarga es que de los países incentivarlos para que estén acordes con el nuevo sistema mundial que se utiliza en el comercio exterior y en las aduanas. Y parte de lo que presionó esa Organización Mundial a México es el ya no utilizar papel y poderlo hacer a través de manera electrónica.
Y por eso es que se crea Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior con el objetivo de que todos tus trámites y todo lo que realices en materia de comercio exterior y aduanas sea de manera digital. Es decir, hoy en día si tú quieres tramitar una regulación, lo haces a través del portal de Busem y ahí es donde realizas todo tu trámite. Antes era más personal, tenías que ir a ventanilla. Hoy en día la mayoría de los trámites son a través de esta ventanilla. Y luego pasamos a la ley de comercio exterior, que les decía que esta ley tiene como objetivo principal incentivar las exportaciones y elevar la contribución del pueblo a que realice exportaciones. Yo le digo, la diferencia entre la ley aduanera y ley de comercio exterior, la ley aduanera es como los malos, los que te van a decir lo que no puedes hacer, y la ley de comercio exterior te dice, sí, exporta, importa. ¿Por qué? Porque su objetivo es elevar la economía nacional. Bien, otra parte importante de las importaciones y exportaciones son los aranceles. Acuérdense que no es lo mismo un arancel que los impuestos. Son cosas totalmente distintas. Tu mercancía puede estar sujeta al impuesto general de importación y aparte a un arancel. ¿A quién le imponen más los aranceles? A las mercancías en donde somos productores. Por ejemplo, México es productor de acero. Entonces, si tú quieres importar hoy en día acero, tienes que hacerlo pagando un arancel excesivo y un impuesto general de importación excesivo. ¿Por qué hace esto la autoridad? Para desincentivar la importación y sigas consumiendo lo local, lo que se produce en territorio nacional. Es decir, cuida su economía a través de estos aranceles. Uno es que se expresen a través de ad valorem. ¿Qué es esto en porcentaje? Les decía, el acero, el ejemplo. El acero tiene un 10% de dije algunas fracciones, no todas, un 10% de impuesto general de importación y aparte tiene un ad valorem del 6, del 7%. Y luego tenemos los específicos. Los específicos es que pagas una cantidad exacta en dinero. Por ejemplo, si tú quieres importar tela, por cada metro cuadrado tienes que pagar 20 pesos. Ese es un arancel específico. Y los mixtos es la combinación de los dos anteriores. Trae porcentaje y aparte trae un específico. Que hay mercancías que están tasadas demasiado altas. Traen ad valorem, traen específico, el mixto y traen un IGI. Todo eso con el fin de desincentivar su importación. Y ahora sí, la definición que les decía, las regulaciones y restricciones no arancelarias son instrumentos que se utilizan para regular la entrada o salida de mercancías del territorio nacional. Es decir, el gobierno tiene que cuidar que entra y que sale del país, porque si no, tiene que cuidarlo uno por cuestiones de economía. Si no, acabas con la producción nacional, como pasó con el calzado. Le abrimos la puerta a China y terminó con la producción nacional. Eso es por cuestiones de economía. En cuestiones de economía, ¿quién te va a otorgar esos permisos? Pues la Secretaría de Economía. Salud pública, porque imagínense que dejan pasar un medicamento que esté contaminado, pues se va a enfermar toda la sociedad, o a su vez el ganado o la salud vegetal, dependiendo lo que dejes pasar. Y la seguridad nacional, pues armas o un producto radioactivo que pueda causar algún daño, por eso es que también tiene que cuidar eso. Salud animal, porque pues obviamente también comemos parte de los animales y hay que cuidar que estén bien de salud porque los ingiere la población. Salud vegetal, vegetal pues porque no puedes tener pues productos malos, tanto que salgan como que entren a territorio nacional.
Y el patrimonio cultural. El patrimonio cultural pues se refiere a todas las obras de arte que tenemos o lo que tenemos en materia de cultura nacional, pues no podemos dejar que se vaya así porque sí, ni tampoco lo que entra a territorio nacional no podemos permitir que entre cosas que no están permitidas por la Constitución. El patrimonio cultural, la autoridad que se encarga de administrarlo es la Secretaría de Educación Pública a través del INBA, la salud animal y vegetal a través de SAGARPA, la seguridad nacional a través de SEDENA y la salud pública a través de la Secretaría de Salud, pero en específico de COFEPRIS, y cuestiones de economía, la Secretaría de Economía. Todo esto que les acabo, estas dependencias que les acabo de decir, ya saben ustedes, dependiendo de qué rubro se encuentre su mercancía, es a la dependencia que van a tener que recurrir para tramitar su regulación y restricción arancelaria, que viene siendo el permiso o registro o instrumento que necesitan, ya sea para introducir esa mercancía o para extraer esa mercancía. Las regulaciones se someten a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior. Esta comisión pertenece al Senado, es decir, va a la dependencia, propone una nueva regulación, el Senado se la aprueba y si se aprueba se publica en el Diario Oficial de la Federación para posteriormente que la identifiquemos en esa ley de los impuestos generales de importación y exportación. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a acudir con la autoridad, voy a someter esa regulación, se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación y después se va a identificar en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Por ejemplo, si Secretaría de Salud ve que va a entrar un nuevo medicamento, va y se lo propone el Senado lo publica y luego yo lo tengo que aplicar conforme a la ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Si tú eres asesor de alguna de industria siderúrgica, de industria automotriz, de industria textil, de industria del calzado, pues tienes que estar muy al pendiente en el Diario Oficial de la Federación para saber si no hay alguna modificación o alguna regulación nueva en que esté sujeta tu mercancía. Y luego tenemos las modalidades de algunas regulaciones, pueden ser permisos previos, cupos, marcado de país de origen, cuotas compensatorias, normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas, acuérdense que se dividen en tres. Unas son las de información comercial, otras son las técnicas y otras son las fitosanitarias. Las normas de información comercial son las que me van a ayudar a conocer el etiquetado de las mercancías, saber qué tienen, cómo se llevan a cabo, qué se componen. Las normas técnicas son las que voy a utilizar a través de un laboratorio. Un laboratorio es quien me las va a emitir, es decir, me va a decir el laboratorio, tú puedes tener esta norma técnica porque está sujeta a este voltaje, le hace unas pruebas a mi mercancía y me emite un certificado. Y las fitosanitarias también me las va a dar un laboratorio haciéndole pruebas a mi mercancía para poder obtenerla. Estos son algunos ejemplos de regulaciones y restricciones no arancelarias que existen en territorio nacional. Y algunas de las prácticas desleales de comercio internacional que tenemos son: la primera es la discriminación de precios o el ya conocido dumping. El dumping es común conocido como esta introducción de mercancías por debajo de su precio real. ¿Qué pasa? Yo me pongo de acuerdo con el chino y le digo, ¿sabes qué? No quiero que me pongas en mi factura que me costó $5,000. Mejor ponle que me costó $3,000 y ya sobre esos $3,000 hago el cálculo de impuestos. Como ustedes vieron al inicio, son muchos los impuestos que se pagan.
Entonces, si tengo menor valor comercial, pues menos voy a pagar de impuestos. Si tengo mayor valor comercial, pues más voy a pagar de impuestos. ¿De qué me sirve? Pues así me ahorro algo en los impuestos y ahorrándome algo en los impuestos, puedo dar un mejor precio a mis clientes. Por eso es que se hace esa práctica desleal de comercio internacional. Luego tengo las subvenciones. Estas son muy difíciles de quitar porque es cuestión de cada gobierno. Por ejemplo, China es el número uno en subvenciones. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué todo les gusta producir en China? O sea, las grandes empresas, ¿por qué les gusta tener su producción allá? Porque no hay sueldos altos, los sueldos son bajos, no hay prestaciones de ley, les regalan el terreno prácticamente, no les cobran la luz algunos meses. Es decir, todo ese tipo de ayudas o estímulos, incentivos, son los que le agradan a los empresarios y por eso toda la producción se migra a ese territorio precisamente porque obtienen una ayuda de ese gobierno para poder obtener la ayuda y poder establecerse en ese territorio. A eso se refieren las subvenciones. Por eso les digo que es muy difícil que se puedan exterminar porque es cuestión de cada gobierno. La ley, miren, así es como se compone una fracción arancelaria. Tenemos sección, capítulo, partida, subpartida, las notas explicativas y las notas legales. Es decir, yo voy a ubicar qué sección es la que me corresponde, qué capítulo es el que me corresponde, qué partida y qué subpartida es la que me corresponde y voy a saber cuál es mi nota explicativa y cuál es mi nota legal que me corresponde. Y así es como se forma una fracción arancelaria. Esa fracción arancelaria, aquí está desactualizada la presentación, pero se compone hoy en día de 10 dígitos. Es decir, el capítulo son 2 dígitos, la partida es cuando ya estamos a 4 dígitos, la subpartida es cuando ya estamos a 6 dígitos y la fracción arancelaria es cuando ya estamos hoy en día a 10 dígitos. Aquí faltaron 2 dígitos más, que hoy en día esos 2 dígitos últimos es lo que conocemos como NICO, número de información comercial. A eso se refieren los últimos 2 dígitos de la fracción arancelaria. Esta fracción arancelaria es la que te va a determinar qué impuestos vas a pagar y qué regulaciones debes de cumplir. Reglas. Estos anexos son los más importantes de las reglas generales de comercio exterior. El anexo 10 porque te va a decir si tu mercado o si tú necesitas un padrón sectorial, es decir, si te vas a dedicar a textil, juguete, plástico, siderúrgico, sin duda vas a tener que utilizar un anexo 10 para tener los sectores que más vas a utilizar. Luego, el anexo 19 son los datos multables de un pedimento que debes de tener cuidado. Y el anexo 22 es el anexo que te va a decir cómo llenar un pedimento, que esto es básicamente para el agente aduanal. Bien, aquí es lo que ya les había dicho al inicio. Y nada más aquí me gustaría que vieran esta fórmula. Por ejemplo, el valor en aduana. Acuérdense que su valor en aduana siempre se va a componer de el valor comercial, es decir, lo que les costó la mercancía más todos los gastos incrementables. Eso les va a dar como resultado su valor en aduana de las mercancías. Y el valor en aduana de las mercancías lo van a multiplicar por el impuesto que quieran sacar, por DTA, por IEPS, por IGI, y en IVA es en donde cambia la fórmula.
en IVA tienes el valor en aduana, más el impuesto, más las contribuciones a todo lo que ya calculaste, más los aprovechamientos y el resultado que te dé lo vas a multiplicar por el 16%. Así es como se hace la valoración aduanera del valor en aduana de las mercancías, para que hagan un cálculo rápido. Quien va a realizar una importación, pues conviene que hagan este tipo de cálculo para que puedan determinar qué precio le van a poner finalmente a su mercancía para venderla en territorio nacional y contemplen todo ese tipo de gastos. Ahora, hay que tener mucho cuidado con no caer en cualquiera de estos delitos fiscales que están contemplados en el Código Fiscal de la Federación. Uno de ellos es el contrabando. Acuérdense, si tú pasas mercancías sin regulaciones y sin pagar impuestos, estás incurriendo en el delito de contrabando. Si tú no pagas adecuadamente tus impuestos al fisco, vas a estar incurriendo en el delito de defraudación fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que no le vas a pagar adecuadamente al fisco, pues vas a tener un problema de defraudación fiscal. Entonces, para que cuiden bien esos delitos fiscales y no incurran en ellos. En- a eso se refiere los delitos fiscales y luego los medios de defensa que les mencioné. Estos son algunos de los tratados de libre comercio que tenemos celebrados y todos son los beneficios que tenemos de los tratados internacionales. El tener el acceso a mercados y condiciones justas de competencia, la eliminación de aranceles, la protección a la propiedad intelectual, un marco legal claro y oportunidades de inversión. ¿Por qué tenemos estos beneficios con los tratados? Uno, la protección a la propiedad intelectual es algo que me agrada. ¿Por qué? Gracias a los tratados, antes tú tenías una idea y decías, voy a crear esto, voy a importarlo y voy a exportarlo en todo el mundo. Y después todos los demás te copiaban tu idea y todos los demás ya eran tu competencia y acababan con tu mercado porque se volvía un mercado. Entonces, ¿qué pasa? Ahora las grandes empresas dijimos, nos tenemos que proteger, pero yo estoy protegido en mi país, pero en el extranjero no. Y pues en el extranjero pues ya me están comiendo el mandado. ¿Qué es lo que hacen? Es proteger esa marca, es decir, patentar a veces ese uso que es una creación de alguien en particular y es como las farmacéuticas, las que crean un medicamento, si no se protegieran con ese uso de patentes, pues imagínense, todos venderían medicamentos y no sería el gran negocio de las farmacéuticas. O lo mismo en cualquier industria. Esas industrias se protegen a nivel internacional, protegiendo su marca en que nadie más puede hacer uso de ello o puede hacer uso de esa patente y con ello pueden tener ese mercado más justo de su creación. La eliminación de aranceles pues es algo muy bueno porque así yo puedo acceder a todos los mercados con precios justos, eliminando los aranceles que vimos y eliminando esos impuestos al comercio exterior. Puedo entrar a mercados y condiciones justas. Ahí es un poco está entredicho. ¿Por qué? Porque China ya hemos visto que por eso no le gusta entrar tanto a los tratados de libre comercio, precisamente por lo de las subvenciones que le da a sus inversionistas para que precisamente no se vaya esa producción a otro lado. Y un marco legal y claro de oportunidades, es decir, que yo tenga manera de defenderme si algún eh, productor me quedó mal en el extranjero, pues cómo lo hago valer. Aquí en México, pues sí hay muchos medios legales para hacerlo,
pero en el extranjero, ¿cómo lo hago? Pues a través de los tratados comerciales. Los programas que les decía aquí están. IMEX es el decreto de fomento para la industria manufacturera y maquiladora y de servicios de exportación. Esa es su definición y es el más importante que vamos a tener y es el que más utiliza la industria automotriz. El PROSEC es el programa de promoción sectorial, la regla octava de las complementarias y el decreto que establece la devolución de impuestos. Drawback ya no es tan utilizado porque acuérdense que tenemos la solicitud de devolución de impuestos y con esta suple al drawback y ya no es tan necesario. Y los organismos internacionales a los que pertenecemos, uno de ellos es la OMC, que es el sucesor del GATT. Esta OMC es la que se encarga de dirimir controversias en materia internacional. Les decía hace rato, ¿qué pasa si tengo un conflicto con algún productor o algún empresario, pero que está en el extranjero? Pues hago uso de la OMC para que funja como mediador entre mí y el representado en el extranjero y se pueda llegar a un arreglo. Eso es principalmente de lo que se encarga la OMC y obviamente también de participar en la celebración de los tratados internacionales. Y luego tenemos a la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas, que principalmente de lo que se encarga es de administrar el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. ¿Qué es esto? Es el que define cuáles son las fracciones arancelarias a nivel internacional. Si se, por ejemplo, ahora que se crearon los drones, pues entra este sistema, entra la OMA y hace un ajuste para crear una nueva fracción a nivel internacional y sea utilizada a nivel mundial para este tipo de mercancías. Y así sucesivamente lo que se va creando le va adecuando al sistema armonizado, se va actualizando, estamos en la séptima enmienda ya del sistema armonizado y la OMA es la que se encarga de administrarlo y de que se implemente en todos los países que son parte de este organismo. Y luego tenemos a Aladi, que Aladi principalmente se encarga de proteger a los países que están en vías de desarrollo, como somos nosotros. Nace en 1980 precisamente con ese objetivo. Obviamente los países primermundistas ya llevaban adelantado bastante en materia de comercio internacional y aduanero, y cuando nosotros nos animamos a entrar a este comercio exterior, pues dicen, no, si no le ponemos un organismo que nos proteja a nivel internacional, nos van a comer los países primermundistas, y principalmente Aladi se encarga de incentivar a los países como somos México y Sudamérica para que no nos quedemos atrasados y implementemos políticas para proteger nuestra economía nacional. Bien, pues me dijeron que teníamos 1 hora y media, estoy dejando 5 minutos por si alguien tiene alguna duda, algún comentario, con gusto podemos comentarlo.